Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de por qué sentiréis pena por el narcisista o por el psicópata. El narcisista es un ser por el que al principio sentirás repugnancia, pero luego puedes incluso llegar a sentir pena. Una pena producida porque es un desecho social, en el sentido de que nunca llegará a encajar en la sociedad y es consecuencia de unas vivencias que le hacen estar desconectado emocionalmente y por consiguiente le es imposible conectar con los demás. Y hoy os explicaré por qué creo que dan pena en todos los sentidos. La sociedad cada vez fomenta y hace que se creen seres más egoístas, más individualistas, menos empáticos. Esta dinámica social, unida a quizás una causa genética o un vínculo traumático con una figura de apego, la cual haya sido o muy transigente o muy exigente con esta persona narcisista, convierte en el narcisista en lo que es. Aprende a no sentir todas las emociones y a no identificarse ni ponerse en el lugar de sus conocidos o sus allegados. Y digo que al final, cuando pasa el tiempo, sientes pena porque ves que tú sigues con tu vida, construyes una vida sana sobre unos valores de respeto por los demás y por ti misma, y el narcisista no suele cambiar. Iba por la vida con esa base tan insegura, cubierta de capas y capas, para que no se vea su verdadera naturaleza, ese ser inseguro que cada día se disfraza con esas 1000 capas, como un erizo, para que nadie lo vea como él mismo se ve, como alguien que nunca será como los demás, alguien que no es capaz de mejorar, que no es capaz de ser sincero o sincera con él mismo o con ella misma. Y decirse, necesitas ayuda, eres tan frágil o más que los demás. Por esa razón, el narcisista va por la vida enajenado, dando palos de ciego, porque en realidad el narcisista vive sin importarle mucho las consecuencias de sus actos, vive según su interés momentáneo, en una vida desaborida y aburrida, donde los demás únicamente sirven a sus intereses. Imagínate por un momento vivir solo pensando en ti, no tener en cuenta a nadie. Qué vida tan insulsa, tan insignificante, qué vida tan sin sentido. Y además vivir haciendo daño tanto por acción, manipulación, mentiras, luz de gas, abuso, como por omisión, ley de hielo, entre otros. Todas esas artimañas las usan para tenerte atada a su persona, porque el narcisista no existe como tal, si no es depredando, si no es como un parásito que chupa la energía de la gente. Si algo es necesario, tras conocer a un narcisista, cuando ya se ha practicado el contacto cero, es discernir la realidad de la mentira que ha creado el narcisista. Es muy importante fijarse en los hechos, en las incoherencias que convierten al narcisista y su mundo ficticio en un mundo de cartón piedra que se desmorona con un soplido. Es necesario preguntarnos por la verdad. La verdad es aquello que tras haber contrastado los hechos queda. La verdad es que una persona que no tiene empatía ha intentado actuar en su beneficio, sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona a la que depreda. Es por eso que los narcisistas suelen ser maltratadores, y por esa razón hay que alejarse de ellos. La ecuación es muy simple, pero el narcisista usará todas sus artimañas para que te enganches a ellos, porque solo existen a través de la mirada de sus víctimas, porque solo existen rebajando y haciendo sentir mal a los demás. Solo existen menospreciando a sus víctimas y una vez que ya han abusado de ellas y las han devaluado, cuando están abajo, ahí se ven mejores porque las víctimas los miran desde esa distancia que han creado ellos a través del abuso. Qué pena tener que devaluar a otra persona, tener que pisarla para llegar a estar bien con ellos mismos. Que la única manera de sentirse bien sea compitiendo con otra persona, en una competición que ellos mismos han creado y en la que están haciendo sentir mal a otra persona para quedar por encima. Imagínate, una persona que se siente mal consigo misma. De hecho, tiene una autoestima frágil y sabe que los demás tienen una vida más plena. Se siente inferior, se siente menos, pero no lo admite porque él quiere sentirse más. No puede permitir sentirse menos. Se cree importante, necesita crear esa personalidad inflada para exponerla al mundo y que vean lo importante y lo superior que es. Entonces empieza a usar sus tácticas de seducción y luego, una vez que tiene a su presa, la devalúa.
Se le hace sumirse en una bruma espesa donde hace que su víctima dude de su realidad, hace que se sientan mal consigo mismas, hacen que se confunda con sus dos caras. El narcisista tiene dos caras. Una es la cara amable, la amorosa, la infinitamente tierna y pasional. La otra es la cara fría, la de la manipulación, la de la poca empatía, la del maltrato, en definitiva. No olvidemos que el maltrato físico empieza por el psicológico y que tanto uno como otro son maltrato. Dice mucho de una persona que por ella misma no se pueda sentir a gusto, plena, con sus propios logros, con su propia vida, y que tenga que usar a las personas y rebajarlas y hacerlas chiquititas para sentirse bien consigo mismo. Aunque es imposible que se sienta bien, sino que se siente un poco más entretenido, un poco menos aburrido. Siente que su vida quizás cobra algo de sentido al tener ese poder sobre una persona, porque por fin una persona lo admira, lo tiene en consideración, porque él no puede admirarse, no puede sentirse bien con él mismo. Y esa manera de vivir es triste si lo pensamos. La mayoría de personas vivimos una vida donde evolucionamos, aprendemos de nuestros errores y somos mejores personas. Tenemos metas y objetivos que nos llenan, que nos animan a caminar y darnos la mano los unos a los otros, apoyarnos en esos objetivos vitales que tenemos. Nuestro encuentro con los demás es necesario para vernos desde fuera, para ver quiénes somos y quiénes queremos ser, y ayudarnos en ese camino, porque al final sabemos que no vivimos una vida plena sin los demás, pero no por egoísmo, no por pragmatismo, sino por ese sentimiento que nos une y que podríamos llamar amor o apoyo mutuo, si se quiere. Pero el narcisista es un parásito social que se aprovecha de los demás porque su autoestima es tan frágil que en el fondo se siente tan poca cosa que no es autónomo, aunque lo pretenda. En cambio, los empáticos saben que las relaciones con los demás les nutren de manera positiva. Quieren ese intercambio positivo, ese diálogo que hace que vivir sea mejor para con los demás. Y es por esto que los narcisistas nunca triunfarán en la sociedad, porque no aportan nada, porque no se ajustan a las reglas sociales y serán descubiertos, porque son resultado de un daño colateral que no han sabido comprender ni solucionar, porque son incapaces de sobrellevar su visión negativa de sí mismos. No avanzan, se estancan, y nosotros vamos hacia adelante. Y nuestra vida tiene sentido por lo que aportamos a los demás como sociedad. Incluso podemos aprender mucho de estos parásitos sociales, porque nosotros somos capaces de ver nuestros puntos débiles y mejorarlos, convertirlos en puntos fuertes, y ellos viven en un agujero muy hondo, alejados de la realidad, y todo lo que ven y lo que crean es oscuridad. El narcisista nunca llegará a encajar en la sociedad, a sentirse parte de ella, a no ser que ponga voluntad en ello a través de terapia, y eso no es fácil, ya que ellos ven su comportamiento como lo más normal. Es lo que siempre han vivido. Actúan como piensan y piensan así porque han vivido una serie de acontecimientos que les han enseñado que ese comportamiento es el que les beneficiará, es el adecuado. Por todo esto, tengamos siempre presente quiénes somos y creamos en nosotras mismas y alcemos la voz siempre ante aquello que nos haga sentir mal. Pongamos límites. Construyamos una vida plena y satisfactoria sin cabida para seres que no nos aporten nada. Nuestro lema no es destruir, sino construir.